Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mateo 22:14. Te quiero hacer una pregunta. ¿A cuántos ama Dios? ¿A muchos o a todos? Respuesta: Dios ama a todos, porque Dios no hace acepción de personas. Ahora, si Dios ama a todos, ¿por qué llama a muchos y no a todos? ¿O es que este pasaje no se refiere a un llamado de salvación y a unos escogidos para salvación? Los que afirman que este pasaje bíblico hace referencia a la salvación, creo, están equivocados. No tiene que ver con salvación. Tiene que ver con el pueblo de Israel, con el pueblo elegido. Porque si tuviera que ver con salvación, tendríamos que decir que Dios no llama a todos a la salvación, sino que llama a muchos. Y si no llama a todos, tendríamos que decir que aquellos a los que no llamó y se pierdan, Dios no los amaba. Queda claro entonces que este pasaje no se refiere a salvación, se refiere al pueblo de Israel. Es más, lea usted Mateo 22 y se va a dar cuenta que la parábola que allí Jesús dice o proclama precisamente tiene que ver con el pueblo de Israel. Bienvenido y bienvenida a este mensaje. Vamos a analizar y a reflexionar en lo que significa: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ok, voy a compartirles lo que escribí con respecto a Mateo 22:14. Perdónenme que lea, pero quiero decirlo tal como lo escribí. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Lo primero que debemos resaltar es que esta frase no se debe tomar literal para la salvación, porque significaría que Dios no llama a todos para salvarse, sino a muchos. Si la frase fuera literal y hablara de salvación, diría: todos son llamados y muchos son escogidos, lo que indicaría que Dios llama a todos, pero no todos se salvan, pero sí muchos, lo cual sería más acorde con la verdad que la Biblia nos muestra. Sabemos que Apocalipsis habla de una multitud de salvados tan grande que nadie la podía contar. Por tanto, no son pocos los que se salvan. La frase tiene mucho más que ver con Israel que con la salvación de la humanidad. La parábola en la que se encuentra hace referencia a los privilegios que Dios le otorgó a la nación descendiente de Abraham y que ella no supo apreciar. Fueron convidados a las bodas del Cordero en su primera venida, pero no quisieron recibirlo. Fueron crueles con sus mensajeros y con el mismo Hijo del Rey del Cielo. Esto los puso en el ojo del huracán. Jesús afirmó que la casa de ellos fue dejada desierta porque rechazaron a Cristo y no quisieron abrir las puertas de sus corazones al reino de los cielos. Entregados a la violencia y al odio que sentían contra los romanos, se levantaron en armas contra esta nación, la cual destruyó a Jerusalén y quemó el santuario, cumpliéndose así el simbolismo de la parábola y haciéndose realidad el siguiente versículo. Mateo 22, 6 al 8. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Pensemos en esto. La Biblia afirma que el que a hierro mata, a hierro muere. La Biblia afirma que con la medida que medimos, somos medidos. Ahora entendemos por qué el Señor Jesucristo hizo tanto énfasis en la no violencia, incluso en el soportar que los violentos se abalanzaran contra nosotros, para que evitáramos la violencia y dejáramos que aquel que es el Todopoderoso se encargara de defender nuestra causa.
Cuando el Todopoderoso pelea, no pelea con armas, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. Y el espíritu no busca violentar a los violentos, el espíritu busca conquistarlos para enseñarles a amar. Y necesita de un pueblo que sea medio a través del cual el cielo ame a los violentos. A través del pueblo de Israel, Cristo quería amar a Roma, quería amar al mundo. Por eso les enseñó los principios de amor, incluso no solo al prójimo, sino también a los enemigos. Les enseñó a llevar la segunda milla, les enseñó a guardar la espada, porque el reino de los cielos no es de este mundo y no trabaja con las armas de este mundo. Pero Israel rechazó al Mesías de la paz. Rechazó al mensaje del amor y de la reconciliación y prefirió el mensaje de las armas y de las espadas y de la violencia contra la violencia, y eso trajo más violencia. Maltrataron a los mensajeros del Señor, maltrataron incluso al mismo Hijo de Dios, y luego con esa soberbia quisieron enfrentarse a los romanos, y los romanos, pudiendo más que ellos, destruyeron a Jerusalén y destruyeron el santuario. Muchos fueron llamados. ¿Por qué muchos? Porque Jesús vino a predicar el evangelio del reino a los muchos judíos. Primero, predicó las buenas nuevas en el pueblo escogido. Muchos fueron llamados a vivir el evangelio de la paz, de la misericordia y de la reconciliación, buscando que esos muchos fueran escogidos para luego enviar a esos muchos llamados y escogidos al mundo entero con el mensaje de la reconciliación. Pero como lo rechazaron, entonces pocos fueron escogidos. ¿Y quiénes fueron esos pocos? Los pocos judíos que aceptaron el evangelio de la cruz, el evangelio de la reconciliación, el evangelio de la paz y del amor, incluyendo al enemigo. El amor aún a los enemigos. Muchos fueron llamados, pocos fueron escogidos, pero esos pocos escogidos siguen predicando el evangelio de la reconciliación. Analicemos un poquito más el pasaje de Mateo 22, 6 al 8. En el Antiguo Testamento usualmente se le atribuía a Dios aquellas cosas que Él no impedía. Por ejemplo, cada vez que el pueblo de Israel era conquistado por alguna nación a filo de espada, se decía que el Señor los había castigado usando como instrumento a Asiria o a Babilonia, etc. Pero eso no significaba que Dios motivara y manipulara a estas naciones para que se levantaran contra Israel. Significa que Dios elegía permitir que estos pueblos se levantaran contra su pueblo, ya que debía recoger Israel de sus actos perversos las consecuencias nefastas. Lo mismo se aplica en Mateo 22, 6 al 8, en donde Jesús afirma que el rey de la parábola envió a sus ejércitos y destruyó a los homicidas y quemó su ciudad. En realidad, los ejércitos de Roma fueron los que hicieron esto con Jerusalén, no fueron los ángeles de Dios, no fue Dios. Pero nota que la parábola dice que fueron los ejércitos del rey, y aquí en esa parábola el rey simboliza al Padre Celestial, pero vemos una vez más esa figura que Dios usa de que lo que Él no impide, Él mismo lo causa, pero nosotros debemos saber que en realidad Dios no destruyó a Jerusalén. Dios no es violento. Dios no usa las espadas para matar a sus criaturas. La parábola nos enseña cuál es el lenguaje de Dios para que nosotros entendamos cómo es que Dios castiga. No lo hace de manera directa, sino permitiéndole a la criatura o al pueblo que recoja de lo que sembró. Muchos de Israel fueron llamados, pero pocos de ellos aceptaron con amor ese llamado, y solo esos pocos fueron escogidos para vivir en Cristo y predicar a Cristo. Al final, las buenas nuevas de salvación y del amor de Dios han de llenar
toda la tierra y dar a conocer a Dios tal como Él es. Ese conocimiento traerá un resultado glorioso en el mundo entero. La gracia logrará vencer el pecado y todas las criaturas reconocerán a Dios. Si Israel hubiera aceptado el llamado de la gracia, el llamado de la paz, el llamado de la reconciliación, no hubieran matado al Mesías, lo hubieran recibido como Mesías, e Israel se hubiera convertido en la luz del mundo y se hubiera cumplido las profecías que decían que todas las naciones irían de toda la tierra a Israel para conocer la ley de Dios y para conocer el amor de Dios y para conocer la palabra de verdad. Pero como rechazaron el llamado, se entregaron a la violencia y fueron destruidos, postergándose así ese propósito divino, pero no frustrándose, porque al final se va a cumplir. Universalmente el llamado se hará y universalmente las lenguas confesarán a Jesucristo y las rodillas se doblarán delante de Él, porque el amor es más poderoso que la muerte. El amor es más poderoso que el odio. El amor es más poderoso que el pecado y el amor vencerá, prevalecerá y triunfará en todas las mentes y en todos los corazones de todas las criaturas que han existido, que existen y que existirán. Amén. Gloria a Dios. Yo lo creo y por eso lo predico mirándote de frente y mirándote a los ojos. De todo corazón lo creo. Yo sé que tú también lo crees. Amén por eso. Los que murieron en pecado van a resucitar para enfrentar el juicio. La cosa es que los juicios de Dios son para destrucción de la carne, pero vida del espíritu, como lo dice Pablo en 1 Corintios 5:5. Y Apocalipsis testifica que luego de que los juicios de Dios se manifiesten, todas las naciones vendrán a adorarlo. Apocalipsis 15:3 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Esta es una réplica de lo que dice Filipenses capítulo 2, versos 8 al 11. Dios no creó a nadie con la capacidad de tomar decisiones que lo lleven a una perdición eterna. Sí podemos tomar decisiones que nos lleven a una perdición temporal, pero Dios arregla eso porque el amor es eterno y el pecado es temporal. Lo que es temporal puede lograr consecuencias temporales, pero lo que es eterno puede lograr consecuencias eternas. La cruz de Cristo es la mayor manifestación del amor de Dios. Y en ese árbol, el árbol de la cruz, el amor consiguió una consecuencia eterna y es la consecuencia de la salvación de todas las almas que se habían perdido por lo que sucedió en el primer árbol de la ciencia del bien y del mal, donde el primer Adán tomó la decisión nefasta de conocer el bien y el mal, de rechazar la palabra. Lo que el primer Adán hizo, sumió a todas las criaturas terrenales en el pecado y la consecuencia temporal del pecado de la muerte. Una muerte temporal. Pero lo que se consiguió en el segundo árbol, el segundo Adán, tiene mucho más alcance que lo que hizo el primer Adán, porque el primer Adán pecó y el pecado es temporal. Sus consecuencias alcanzan lo temporal. Pero el segundo Adán santificó la tierra, la apartó para Dios, porque consumó el mayor acto de amor y el amor es eterno. Por lo tanto, las consecuencias de la cruz son eternas y universales, porque Él murió por todos. Y si murió por todos, todos somos alcanzados
por su gracia y por su misericordia. Alabado sea el Señor. Repito lo que había dicho antes. Dios no creó a nadie con la capacidad de tomar decisiones que lo lleven a una perdición eterna. Nuestra mente es finita, no puede tomar decisiones con efectos infinitos. Nuestra percepción es limitada, por eso no podemos comprender el amor de Dios. Y al no comprenderlo bien, no somos tan listos como para decidir perdernos, ya que no sopesamos correctamente lo que estamos despreciando. Por eso, el Señor no permitirá que al final la mayoría se pierda eternamente. La perdición es tan limitada como el pecado nuestro, que es temporal. Lo temporal tiene efectos temporales, pero lo eterno tiene efectos eternos. El pecado es temporal, no se puede llevar a nadie eternamente. La gracia es eterna, el amor es eterno, por tanto logrará un triunfo eterno en todas las criaturas del Señor. Alabado sea Dios. Y termino con este pasaje. Apocalipsis 7, 9 al 10. Después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano, gritando a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. No decían: nosotros nos merecemos la salvación porque guardamos los mandamientos. No, decían: estamos aquí porque la salvación es del Señor y no es de nosotros. No la merecemos, pero el Señor nos la da por gracia. Este pasaje nos muestra que los escogidos no serán pocos, sino una multitud tan grande que no se puede contar. Serán los que salgan de la gran tribulación, que al final todos los que hemos nacido en este mundo hemos experimentado una gran tribulación, y todos al final sabremos que tendremos que lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero. Dios no pierde y no perderá a ninguna de sus criaturas. Sofonías 3, 8 al 9 dice: por tanto, esperadme, dice el Señor, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Pero ahí no queda. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Es que la ira de Dios consume el pecado, consume la maldad, consume la escoria, pero no consume lo que Dios ha puesto en cada criatura. Eternidad, su imagen, su amor, aunque sea en semilla. Y esa semillita del amor de Dios habita en cada criatura. No hay ninguna criatura que haya existido, que exista y que existirá, que no tenga la semilla del amor. Porque así como Dios da vida, así también pone la semilla del amor. Y aunque esa semilla haya sido tan obstruida por tantas capas y capas y capas del pecado, finalmente esa semilla, cuando venga el fuego de Dios a consumir lo malo, dará fruto. Y no quedará ni raíz ni rama de lo perverso y de lo malo, pero de lo bueno que Dios puso en cada ser humano, quedará la semilla. Y de esa semilla, Dios aprovechará para construir un nuevo ser, la mejor versión de cada criatura, como Dios siempre lo quiso, lo ha querido y lo querrá. Eso se cumplirá. Que Dios te bendiga. Eres muy amado y muy amada por el Señor.